IUS Canal Multimedia presenta Hablemos de Derecho Procesal Penal con Carlos Cuenca Dardón. Bienvenidos a su programa Hablemos de Derecho Procesal Penal. Un programa que se hace a través del Colegio de Profesores de Derecho Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y estamos transmitiendo desde Avenida Universidad 2219, donde tenemos nuestro correo electrónico Hablemos de Derecho Procesal Penal @gmail y nuestro Twitter que es @hdppenal, donde estamos para servirle. Estamos en la División de Educación a Distancia en nuestro canal IUS Multimedia Radio. Este día vamos a tener un tema que desde el punto de vista del Colegio de Derecho Procesal Penal se hace indispensable comentar con nuestro público. Se llama el sistema anticorrupción en México. Y vamos a hablar de quién debe ser el procurador, el encargado, en fin, el responsable de llevar a cabo todas las actividades anticorrupción en México. Como ustedes saben, el día de ayer se nombró al Consejo Nacional Anticorrupción, pero al que no se nombró fue al fiscal anticorrupción, es decir, faltó la cabeza indispensable para dirigir esta organización. Yo le preguntaría a nuestro invitado, el doctor Arturo Flores Albor, ¿qué opina él sobre esta creación de este nuevo consejo? Pero además, ¿cuál sería el perfil que pudiera tener nuestro fiscal anticorrupción? Buenas tardes a nuestros radioescuchas. Mi querido amigo, el doctor Carlos Cuenca, te agradezco nuevamente la invitación y sobre todo la oportunidad de participar nuevamente en esta mesa de análisis y de difusión de la cultura jurídica, con el apoyo de nuestro director y presidente del Colegio de Derecho Procesal Penal, mi querido amigo, el doctor Carlos Cuenca, y desde luego de nuestro director de la Facultad de Derecho, el doctor Raúl Contreras, a quien desde luego agradecemos su incondicional apoyo siempre para este tipo de difusión de la cultura jurídica. La maestra Jennifer, que también aquí nos acompaña, agradezco mucho la invitación nuevamente, Jenny. Gracias, doctor. Me parece que abordando el tema sobre lo que es el Sistema Nacional Anticorrupción, es verdaderamente un esfuerzo importante que nuevamente muestra nuestro gobierno, nuestra sociedad, por reencontrarnos, por buscar una salida a pues una apreciación que nuestro país y nuestra sociedad tienen en un contexto internacional pues de muy mala fama, ¿no? Somos considerados un país con un alto índice, si no es que el número 1 de los países en corrupción. Esto verdaderamente lastima mucho, ofende, hace que verdaderamente quienes estamos en la actividad académica, buscando que nuestros alumnos egresados de la Facultad de Derecho, pues logren tener esta conciencia de lo que significa este esfuerzo también de implementar este Sistema Nacional Anticorrupción. Pareciera ser una búsqueda de lo imposible, el reencontrarnos como sociedad con la confianza que nuestra misma sociedad debe poseer de nueva cuenta con nuestras instituciones. Buscando con ello, me parece, mi querido amigo Carlos, maestra, que esto es un camino que quizás nos lleva a lograr verdaderamente una democracia efectiva. El problema es muy serio. La responsabilidad de quien tenga a su cargo la fiscalía para
llevar a cabo esta tarea vía todo un sistema nacional anticorrupción con el respectivo marco jurídico que se ha creado de manera específica para ello, pues debe ser sin duda un hombre o mujer, perdón, no traté de ser discriminar ahí a las personas, a las mujeres, hombre o mujer. Pero no hay muchas candidatas mujeres. Pues no, parece que está equilibrado, ¿verdad? El tema. Pero cualquiera que sea el género y de la persona a quien corresponda tener a su cargo esta gran responsabilidad de ser el fiscal anticorrupción, debe ser desde luego un hombre con conocimientos, una persona con conocimientos no solo en lo jurídico penal, en lo administrativo, sino de manera transversal, interdisciplinaria, con experiencia en varias áreas de lo que es la administración pública, la función del servicio público y desde luego un tanto desincorporado de cualquier partido, de cualquier corriente política, que como sabemos es justamente la parte central de todo esto en cuanto a que efectivamente si se busca que el Sistema Nacional Anticorrupción, como lo acabo de señalar, a mi parecer es casi un esfuerzo por una búsqueda prácticamente de lo imposible, y no soy pesimista, solamente quiero ser muy objetivo con lo que nuestra sociedad, en una función propia del respeto a las instituciones, me parece que tiene que abordar, en mi consideración, 4 ejes que corresponderían de alguna forma a lograr que efectivamente este esfuerzo del Sistema Nacional Anticorrupción se cumpla. Y me refiero a una efectiva función, una transparencia en la función pública, una auténtica transparencia de la función pública, una rendición de cuentas clara, desde luego el combate a la impunidad, que también es un tema muy importante que afecta directamente a este esfuerzo, porque pues se sabe que si se cometiese un delito, pues los delincuentes saben que no pasa nada, que pueden andar por la calle cometiendo actos groseros, robando, lesionando, causando homicidios, y nuestras instituciones de seguridad pública y todo el esfuerzo que al respecto se ha hecho incluso en la materia procesal penal y penal, pues debe justamente llevar consigo que la justicia, por cuanto al ámbito de su aplicación se dé, Maestro, combatir la impunidad. Pero no se salga por la tangente. Díganos cuál es el perfil del fiscal que debe ocupar este cargo. Hablando de un perfil concreto, me parece que debe ser hombre o mujer, con una experiencia de vida madura, con una experiencia que le permita desempeñarse con transparencia, que sepa verdaderamente cómo operar este sistema de reciente creación en el orden jurídico, que impida que justamente se provoquen actos de impunidad y que desde luego tenga la experiencia suficiente para evitar ser contaminado de a lo que mejor dicho está encomendada su tarea. Puede ser un jurista, en mi consideración, o debe ser un jurista, porque efectivamente este perfil del abogado, en lo que corresponde al tema anticorrupción, está asociado a ese tipo de conocimiento que la formación del jurista le puede brindar, y no limito la posibilidad de que pueda haber alguien más con otro perfil, sociólogos, economistas, politólogos, pero creo que el abogado al que me estoy refiriendo en cuanto al perfil del fiscal o la fiscal que pudiera corresponder, debe provenir con esta experiencia,
un hombre maduro, un hombre despojado de cuestiones políticas, no contaminado en ese aspecto, íntegro en su calidad ética y moral, y que verdaderamente posea los conocimientos que le permitan desempeñar este cargo con toda responsabilidad, como un servidor público autónomo, que me parece que esa es la parte también importante, Carlos, que debe ser autónomo, independiente, para verdaderamente ejercer su función paralela a la que pudiera corresponder en el ámbito de la administración pública y de la Procuración de Justicia. Entonces nos queda claro que el perfil del nuevo fiscal debe tener varios requisitos. Vamos a decir algunos, a ver si capté bien la idea. Primero, que no tenga partido político. Que no lo tenga. Que sea totalmente independiente. Exacto. Que sea guiado por su propia experiencia. Entonces, primero, que no tenga partido, no partido político. Segundo, que tenga experiencia. Esta experiencia debe de derivar del conocimiento de la administración pública general de toda la administración pública que compone nuestra nación, todas las entidades que la componen, y no solamente que sea un conocedor o que venga de PGR y que diga, porque estoy en PGR, pues ya conozco la administración pública federal, cosa que no es cierta. Tercero, un hombre que ya no busque reflectores, una persona que ya no esté dispuesta más que a defender su patrimonio, y ese patrimonio sería su honor, su criterio, su forma de conducirse durante muchos años. Y que también esta persona sea una persona ya acreditada, una persona reconocida, no una persona que se va a reconocer a través del puesto, sino reconocida. Yo siempre he tenido una opinión respecto de esto. No es lo mismo que llegue una persona a abonarle al puesto que el puesto le abone a la persona. Claro. Es decir, nosotros tenemos que pensar en una persona que con su prestigio, su honestidad, le abone al puesto. Y la otra, que sea académico, que también conozca la academia, porque hay ahí algunos candidatos que tienen más de 37 años de dar clase en la Facultad de Derecho de la UNAM, y que alguno de ellos pudiera ser ese perfil que tuviéramos previsto. Pues en términos generales ese sería el perfil, si estás de acuerdo, mi querido Arturo. Y yo le preguntaría a la maestra Jennifer González, maestra, en concreto, dígame, ¿cuál es el perfil del nuevo fiscal? Y digo nuevo fiscal hombre porque ya no hay candidatas mujeres, de las que quedan, de las que fueron seleccionadas por el Senado, ya nomás quedaron puros varones. Sí, gracias, doctor. Mire, la semana pasada estuvimos en este foro hablando precisamente del Sistema Nacional Anticorrupción con la maestra Ishela Alzaga. Ella nos explicaba que el fiscal anticorrupción tiene que tener un perfil muy específico en el sentido de que va a llevar a cabo todos los procedimientos penales que se desprendan, penales civiles que se desprendan de juicios que llevemos nosotros como particulares ante los tribunales. Entonces creo que debería ser efectivamente una persona que sea académico y que sea de alguna forma litigante o conozca el sistema de litigio. Muy bien, pues vamos a hacer una breve reflexión rápidamente. Nos faltó que también conozca el Poder Judicial, que sea una persona que se dedique, que tenga experiencia en la jurisdicción, en el de aplicar el derecho al caso concreto. Pero se nos ha pasado muy rápido el tiempo, vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos con ustedes para seguir comentando este tema. Continuamos con Hablemos de Derecho Procesal Penal con Carlos Cuenca Dardón. IUS Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. Esta estación es afiliada a la Red de Radios Universitarias de México. Soy Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho. No te despegues, estás escuchando IUS Canal Multimedia.
Gracias por escuchar la transmisión News, Canal Multimedia. Continuamos con Hablemos de Derecho Procesal Penal con Carlos Cuenca Dardón. Regresamos a nuestro programa Hablemos de Derecho Procesal Penal. Recuerden ustedes que estamos transmitiendo desde Avenida Universidad 2219, tercer piso, desde la División de Educación a Distancia, donde agradecemos a nuestro director de la facultad, el doctor Raúl Contreras, todo el apoyo que nos ha prestado, al doctor Ricardo Rojas, quien es el jefe de la División de Educación a Distancia, y a nuestro colaborador directo, amigo, que nos permite estar en estos lugares y nos atiende perfectamente bien, a don César Alanís. Muchas gracias, don César. Y vamos a seguir comentando sobre nuestro tema. Recuerden también que nuestro correo electrónico es hablemosdederechoprocesalpenal@gmail.com y nuestro Twitter es @hdppenal. Y estábamos en el tema de preguntarle a la maestra Jennifer González cuál era el perfil del nuevo fiscal que pudiera hacerse cargo de esta función. Y nos decía, maestra. Gracias, doctor. Estaba yo comentándoles que la semana pasada teníamos un perfil muy específico, en el sentido de que el fiscal debe ser una persona que conozca el poder judicial, el sistema judicial, la impartición de justicia, la administración de justicia, la procuración de justicia. ¿Para qué? Para que con ello pueda él enfrentar las diversas conductas que los servidores públicos pretendan realizar en estos procedimientos. Es decir, el Sistema Nacional Anticorrupción tiene como objetivo que ningún servidor público realice conductas inadecuadas, que para mí en materia penal quedaría como cohecho, pero también podría ser otro tipo de conductas como la administración fraudulenta o alguna otra conducta en el Sistema Nacional Anticorrupción. Es decir, que me explicaba la maestra Ishel que los servidores públicos no deberían de hacer conductas con el erario público inadecuadas. En ese sentido, creo que el fiscal anticorrupción debería definir muy bien cuáles son las conductas inadecuadas y qué conductas maestra, puede haber en el proceso. Lo mismo le está sucediendo que el maestro Arturo Albor no está diciendo quién debe de ser. Esas son las funciones. Maestra, denos el perfil concreto del nuevo fiscal. Creo que debe ser una persona serena, no soberbia, que tenga sabiduría por su amplia experiencia. Creo que un fiscal anticorrupción debe ser una persona muy poco corrompible, en el sentido de que no se vaya a ir por ninguna banalidad y que de alguna forma con el compromiso que tome con esta nación lo pueda cumplir. Y eso quiere decir que vaya a tener no solamente la experiencia académica por más de 30 años, sino creo que en su vida deba de ser totalmente irreprochable. Claro, ¿no? Y que no busque reflectores, que no pertenezca a ningún partido político, así es, que ya tenga más que aportarle al cargo, que el cargo le aporte él, porque pues puede haber muchas gentes que no los conocemos y que seguramente van a sacar provecho del cargo, pero no el cargo de él. Entonces, una persona que le aporte todo eso, es una persona madura, es una persona que conoce la jurisdicción, es una persona que tiene experiencia en todos los ambientes, sobre todo en conocer la administración pública federal. Que la administración no solamente es el derecho penal, no solamente es la denuncia, no solamente es el delito, sino que tiene que conocer de contratos, de licitaciones, de una serie de todo, de todas las actividades que se realizan en la administración pública. Yo creo que por eso ha sido difícil escogerlo, ¿no? Porque ¿dónde vas a encontrar tantas virtudes? Sobre todo porque va a ser el fiscal de la nación en contra de los servidores públicos que lleven mal a cabo el erario público, ¿no? Entonces, ¿dónde vas a encontrar a alguien así? Yo creo que está dentro de los candidatos que tenemos. Seguramente uno de ellos reúne todos estos perfiles. Y yo creo que nomás falta que el Senado tenga la voluntad política de decisión para que podamos tener la cabeza de este gran organismo nuevo, que seguramente va a ser un éxito para México y sobre todo para toda la sociedad. Maestro Albor, don Arturo Flores Albor,
¿Qué opina usted en relación a que se instaló en el Senado la Comisión Anticorrupción, pero no hay fiscal? ¿Qué opina usted, maestro? Bueno, mi estimado Carlos, dos temas. Este punto que comentas también es importante. Yo creo que no es un impedimento para que la comisión pueda trabajar ya conforme a los lineamientos del nuevo sistema nacional anticorrupción, pese a la ausencia del fiscal encargado de esta tarea. Creo que la comisión y la coordinación que debe llevar a cabo, sin duda la puede estar ejerciendo aún no teniendo en este momento un titular al frente. Pero quisiera conducir también mi reflexión hacia otros aspectos. Me parece que el contexto de la reforma como tal busca, entre otras situaciones, la prevención en cuanto a evitar justamente que se siga dando este fenómeno social de llamada anticorrupción, que surge de la falta de cultura jurídica, de legalidad, mejor dicho, de legalidad en nuestra ciudadanía. El aspecto de prevención es una tarea siempre complicada de poder llevar a cabo en una sociedad en la que estamos acostumbrados a actuar más fuera de la legalidad que conforme a los lineamientos que los reglamentos, normas y las leyes establecen. Tampoco se tratan de recetarios jurídicos, porque estamos hablando en un contexto cultural, lo que a mi parecer en mis clases he buscado explicar este fenómeno que se ubica justamente en una subcultura, porque somos muy dados a eludir el cumplimiento de los lineamientos que han sido creados para evitar justamente el que la ciudadanía recurra a este tipo de aspectos de componendas y de corrupción, corrompiendo justamente a servidores públicos de todos los niveles, y lo estamos viendo en los últimos tiempos en nuestro país, que vuelve a salir a la luz pública problemas verdaderamente muy graves y que vuelve a notarse la falta de efectividad de decisión política por combatir a quienes han abusado del ejercicio del servicio público únicamente para su beneficio. Y sería hasta ocioso hablar en particular de casos, pero creo que es de dominio público que son hechos notorios que verdaderamente nos hacen repensar si realmente el sistema como tal va o no a tener este éxito solo por razón de la creación del fiscal y de un sistema jurídico al respecto creado exprofeso para eso. Me parece que esa es una situación muy complicada. No creo que sea a través simplemente de creación de normas y de la designación de un fiscal como tengamos que acabar con este grave problema. Me parece que lo que, en mi opinión, debemos tener aún esperanza de que este país salga adelante con una forma distinta de pensar en un orden de legalidad, bajo una cultura de legalidad y de lo que esto representa, reconstruir en nuestra sociedad una conciencia en ese sentido. Yo creo que sí estás diciendo la verdad, don Arturo. Yo me acuerdo que cuando Miguel de la Madrid fue presidente de la República, entró con el eslogan de la renovación moral. A mí me tocó participar en la elaboración de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Y en ese entonces se creó la antigua SECOJEF, que era la Secretaría de la Función Pública actual. En ese tiempo empezamos a trabajar, yo fui el primer director general de responsabilidades de los servidores públicos y tuvimos más de 11,000 asuntos. El primero que atendimos fue un eslogan o un ícono de la corrupción de aquel tiempo, que era el Negro Durazo, y que nos permitimos hacer una denuncia para que respondiera de todas sus actividades que realizó. A mí en lo personal me costó una balacera en mi casa, pero finalmente se hizo, se logró, se encarceló a un ícono que en aquel tiempo era de la responsabilidad social.
Y finalmente, dentro de esos 11,000 asuntos que tramitamos en la Contraloría, se logró establecer que el servidor público tenía que ser un servidor con determinado perfil para poder estar dentro de estas actividades. Esto al tiempo se fue haciendo, logrando, no logrando, pero hemos llegado a un momento igual históricamente, los ciclos se repiten. Cuando a mí en alguna ocasión un senador me preguntó, oye, ¿se puede lograr evitar esto? Sí se puede con voluntad política. Por eso decía la Jacqueline Pechard, que es la presidenta del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, que solamente con voluntad, no solamente del gobierno, es de la sociedad, de los abogados, de los colegios, de las asociaciones, de los grupos. Lo que tiene que hacer el fiscal con ese perfil que hemos definido es lograr estos consensos, lograr esta nueva cultura, que entienda la sociedad en general, porque cuando hablamos de corrupción hablamos de todos. No nomás es de uno, no es nomás del gobierno, es de los particulares y es de todos. ¿Podemos lograrlo? Claro que podemos lograrlo. Claro. Sería una situación muy negativa pensar que México está condenado a esto de por vida, y eso no va a suceder. México tiene grandes alcances, tiene una gran sociedad, tiene una gran voluntad política. Lo que nos faltan en estos momentos es tener un gran líder en este sistema nacional de anticorrupción que nos permita colaborar, cada quien desde su escaño, cada quien desde su lugar, pero que nos permita colaborar a todos, a la sociedad, para lograr este efecto y para lograr esta cultura, esta nueva cultura anticorrupción que debemos de sembrar, sobre todo en nuestros alumnos, en nuestros hijos, en los jóvenes, en los niños, que ellos ya están dentro de esta cultura. Cuando nosotros estamos dando nuestras cátedras en la facultad, invocamos esta nueva cultura y estos nuevos principios a todos nuestros alumnos. ¿Qué opinas de esto, mi querido Arturo? Desde luego comparto contigo, Carlos, la idea que estás exponiendo, pero en abono a ella, lo acabas de mencionar. Creo que México no puede estar condenado a vivir por el resto de lo que es hoy la modernidad y la posmodernidad y esta globalización que hoy vivimos, que tanto también nos ha absorbido en un mundo verdaderamente vertiginoso. El hecho de que México no pueda en su sociedad vivir con principios verdaderamente de cultura de la legalidad. Esto es un tema al que yo me refería al principio, en cuanto a que con este esfuerzo legislativo, ciertamente, por combatir la corrupción, genera en la conciencia, creo yo, de los mexicanos, una esperanza para refundar nuestra forma de actuar en lo que es corrupción, para verdaderamente enfrentar nosotros mismos a lo que el orden jurídico nos está permitiendo. Repito, no como un aspecto meramente de recetario jurídico, porque no creo que las disposiciones jurídicas que nos rigen en todo este sistema jurídico nacional deba ser necesariamente como un recetario, sino que nuestro orden jurídico debe manifestar o debe proveer hacia la conciencia de los ciudadanos una cultura. Es resultado de nuestra cultura. Maestro don Arturo Flores Salvador, vamos a contestar algunas de las preguntas que nos hace el público, porque está muy entusiasmado con este tema. La verdad es que ha levantado mucha polémica y yo le pedí a la maestra Jennifer que le haga la primera pregunta al maestro. Claro que sí, muchas gracias, maestro. Antes que todo quisiera yo leer de parte de la señorita Karen desde Texcoco. Dice que le manda un saludo y que es un gusto escucharlo. Muchas gracias. De igual forma tenemos a nuestros alumnos del curso superior de posgrado de la Universidad Abierta, del curso superior de posgrado de materia penal, que cada semana nos siguen en este programa y que creo que hay que darles un reconocimiento especial.
pues Jonathan, un gran saludo y muchas gracias. Así es, doctor. Jonathan nos dice que si puede funcionar esto sin fiscal anticorrupción. Jonathan Valadez. Humberto Castillo nos dice que sí, el comité puede presionar para que se nombre ya a un fiscal anticorrupción. Y que nos dice Angie, ¿quién va a vigilar al fiscal anticorrupción? Bueno, una pregunta muy interesante. Tiene, a mi parecer, tres vertientes, ¿no? Por una parte, si la comisión creada y el día de ayer instituida, establecida, ya puede funcionar sin el fiscal. Me parece que sí, porque una es la labor justamente ciudadana, por cuanto al apoyo que debe brindarle al fiscal y a la Procuraduría General de la República y a las procuradurías, porque esto es un tema que debe permear y bajar justamente hasta los niveles municipales con todo lo que es la estructura de esta forma en que se ha creado el Sistema Nacional Anticorrupción para que verdaderamente opere a nivel nacional, en todos los niveles de gobierno. Por lo tanto, creo que el fiscal, si bien es cierto, es importante por cuanto a darle impulso a todas las actividades que devengan de denuncias ciudadanas o de las auditorías que los órganos internos de las dependencias lleven a cabo y detecten que en efecto pueda haber una actividad de responsabilidad administrativa grave o no grave de los servidores públicos, y en el caso concreto, si son graves, justamente que el fiscal dé este impulso para que ese servidor público, una vez constatada su responsabilidad, no quede impune, y que desde luego con esto no se provoque lo que estaba yo señalando al principio como uno de los ejes que en mi consideración debe observar el fiscal, hablando un poco del perfil, porque justamente debe él ser uno de los principales combatientes de la impunidad, en todos los aspectos, con independencia de su coadyuvancia con la Procuraduría o con las Procuradurías. Es importante lo que dice el maestro don Arturo Flores Albor. Yo creo que nunca se hace un organismo sin cabeza. Es imposible que opere. Las ausencias del poder se suplen con otro poder. Entonces, ¿quién va a ejercer el poder en ese sistema anticorrupción? Lo tiene que hacer un fiscal especializado con el perfil que hemos diseñado para acá. Yo creo que es importante decirles a nuestros alumnos de Universidad a Distancia, primero, muchas gracias porque nos siguen siempre en este programa. Y la segunda es, maestro, ¿usted cree que pueda lograrse esta actividad sin un fiscal? Es que de hecho, mi querido Carlos, maestra, estimo que hoy por hoy el catálogo de tipos penales relacionados con el servicio público y los servidores públicos que incurren en la comisión de conductas previstas en la ley penal como delitos, pues ya lo teníamos previsto. De alguna forma la reforma ahora en el ámbito de lo que es el Sistema Nacional Anticorrupción amplía o está tipificando algunos de los delitos para que dentro de ese catálogo que ya tenemos establecido, pues pueda justamente el fiscal coadyuvar con el cumplimiento en cuanto a la aplicación de la ley penal, si es el caso y llegase el caso de que así fuera, pues para que justamente pudiera operar todo el Sistema Nacional Anticorrupción. Hasta este momento las facultades que tiene o que tendría en un momento dado el fiscal son muy amplias y desde luego corresponden tanto al ámbito administrativo como al ámbito penal. Y desde luego pues darle con esta labor una transparencia a la función de lo que es el Sistema Nacional Anticorrupción. Acercar realmente a la sociedad, a las instituciones a través de sus denuncias, abriendo justamente, pues no para que se pueda generar, que seguramente se va a dar, cualquier cantidad de denuncias en contra de servidores públicos. Sin embargo, hay que asociar esta labor del fiscal respetando sin duda también los derechos constitucionales y principios que le asisten a los servidores públicos. Su presunción de inocencia, por ejemplo. Muy bien, maestro. ¿No?
tiene usted toda la razón. Yo quiero mandarles un saludo a todos nuestros alumnos del sistema de universidad abierta que también nos siguen en este programa. Muchas gracias a todos ellos. Estamos para servirles. Recuerden nuestros correo electrónico, nuestro Twitter, para que nos hagan favor de seguir preguntando. Y la verdad es que la función del fiscal que el día de hoy nos tocó analizar, pues hemos diseñado, delimitado su perfil. Sabemos que este fiscal no solamente va a ser sancionatorio, porque no se va a dedicar a sancionar, se va a dedicar a todo un programa genérico para que nos permita prever, que nos permita evitar todas estas circunstancias que se van generando en el ejercicio de la función pública. Maestra Jennifer González, yo quisiera que nos platicara rápidamente en un minuto que nos queda en este programa para que nos despida y para que nos diga qué más preguntas y qué más comentarios tenemos. Gracias, doctor. De hecho, quisiera hacerles extensivo de parte de Angie Montoya y los alumnos el agradecimiento por el saludo y por tocar este tipo de temas tan interesantes y nutritivos para ellos en su desarrollo personal y profesional. Yo nada más quisiera hacer un pequeño comentario y decirle al doctor Arturo Flores Albor que le agradezco infinitamente su apoyo incondicional para esta emisión y para todas las demás con el que siempre ha estado, y decirles que efectivamente creo que el comité no puede operar sin el fiscal y sin la ley administrativa que va a regir al Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces ahí tenemos dos cuestiones importantes. Muchas gracias, Jenny. Yo quiero agradecer la amabilidad de todos ustedes, recordarles nuestro correo electrónico que es hablemosdederechoprocesalpenal@gmail.com, nuestro Twitter que es @hdppenal, y estamos transmitiendo desde Avenida Universidad 2219 desde la División de Educación a Distancia. Muchas gracias por este día. Estaremos en próxima ocasión con ustedes para seguir discutiendo estos temas de actualidad, pero sobre todo para que ustedes, los que nos escuchan, participen, nos comenten, que esa es la forma más fácil para que nosotros sigamos adelante. Muchas gracias, maestro don Arturo Flores Albor. Muchas gracias a la maestra Jennifer González Robles. Gracias, y gracias doctor. a todos ustedes. Esto fue una producción de IUS Canal Multimedia Radio.